Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Continuamos, hermanos, con esta serie de sermones sobre algunos salmos. Libro de los Salmos, capítulo número 139. Salmos, capítulo 139. Voy a leerlo, hermanos, ustedes sigan con su vista la lectura. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Señor que estás en el cielo, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que a través de tu palabra tú nos permitas conocer, Señor, tu grandeza, tus atributos, aquellas cosas, Señor, que te hacen único en el universo. Ayúdanos a entender, Señor, quizá un poco nada más, lo grande que es tu conocimiento, lo grande que es tu presencia en todo el universo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú conoces todo acerca de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres Dios digno de ser alabado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una ciencia, hermanos, que se llama teología. Y la teología no es otra cosa que, pues como su nombre lo indica, es el estudio de Dios. Y hay muchos libros de teología, hay teólogos y se encargan de tratar de enseñarnos cómo estudiar a Dios. Y entonces, todos los cristianos, de alguna o de otra manera, tenemos que comprender un poco acerca de la teología. Otra forma de llamarle a la teología es doctrina. Todos los cristianos debemos conocer doctrina, debemos conocer cosas correctas de Dios. Porque si nosotros entendemos, hermanos, el concepto correcto de Dios, vamos a tener una relación correcta con Dios y las demás cosas en nuestra vida van a estar bien. Si tenemos un conocimiento incorrecto de Dios, pues toda nuestra vida va a ser incorrecto. Ahora, la teología, hermanos, es una ciencia. ¿Cuál es la fuente de su conocimiento? ¿De dónde saca las cosas que va a estudiar? De la Biblia, hermanos. La teología saca todo el conocimiento, todos los conceptos, todas las definiciones de la Biblia. Lo que hacen los teólogos, lo que hace la teología, es tomar todas las enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios. Porque en la Biblia los temas no están ordenados. No va a haber un libro, un capítulo que nos diga, ahora vamos a estudiar acerca de Cristo y qué es Cristo y cuáles son sus oficios, sus nombres, sus virtudes.
sus cualidades, todo eso está disperso en la palabra de Dios, ¿no? Lo mismo es con Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, la salvación, el pecado, el hombre, hermanos, todos los temas de la teología, todos están dispersos en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que hacen los teólogos, pues es extraer de la Biblia todo ese conocimiento y presentarlo de manera ordenada, de tal manera que podamos comprender un poco lo que es la palabra de Dios. Hay pocos pasajes en la Biblia, hermanos, que nos presentan los temas de la doctrina o de la teología de una manera concisa y casi toda junta, ordenada en un solo punto, ¿no? El Salmo 139 que acabamos de leer, hermanos, es uno de estos pasajes de la Biblia en donde vamos a encontrar temas de doctrina, temas de teología resumidos en unos cuantos versículos, ¿no? No ocurre así en todos los pasajes de la Biblia, pero este Salmo 139, hermanos, nos enseña cosas importantes, ¿no? Y las dos grandes cosas dentro de todas las que puede enseñarnos el Salmo 139, hermanos, es la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. El salmista, dicen algunos escritores, y así dice su Biblia, seguramente arriba en el título, que este es un salmo de David, es un salmo que escribe David acerca de Dios. Dicen algunos, este salmo es como la corona de todos los salmos, por el conocimiento que presenta, por los conceptos que presenta, hermanos. Este es un salmo que resalta entre todos los demás. Y de las dos grandes cosas que este salmo va a hablar para aplicarla a la vida del ser humano es la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Está dividido, podemos dividirlo en 4 partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 6, ahí va a hablar de la omnisciencia de Dios. Después del versículo 7 al 12, allí habla de la omnipresencia de Dios. Del versículo 13 al 18, habla, hermanos, de cómo este conocimiento de Dios se aplica al ser humano. Del versículo 19 al 24, al final, hermanos, va a hablar de cómo Dios juzga correctamente a la humanidad, tomando en cuenta estos dos atributos. Y finalmente, una última parte serían los versículos 23 y 24, hermanos. Esa es una especie de oración que el salmista hace, hermanos, que debería ser una oración que todos los cristianos deberíamos hacer todos los días de nuestra vida. Vamos a meditar, hermanos, sobre este salmo. Seguramente no terminamos hoy, lo vamos a continuar el próximo domingo, porque habla, hermanos, acerca de muchas cosas, trae mucho conocimiento. Y la primera parte en la que vamos a meditar, hermanos, son los primeros 6 versículos. Y en estos 6 versículos, hermanos, el Salmo habla de la omnisciencia de Dios. Vamos a leerlos una vez más, nada más los primeros 6 versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. A esto, hermanos, se le llama omnisciencia. Les voy a explicar, quizá ya lo saben, ¿verdad? Pero repasando un poquito lo que es. Hay algo, hermanos, en la teología, en la doctrina, que se llama los atributos de Dios, o también se le llama las perfecciones de Dios. Son cosas, son características, son cualidades que hacen a Dios único, un ser único en el universo. Algunos de estos atributos los comparte con su creación, con los seres humanos, y otros de ellos son solamente exclusivos de Él, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, por mencionar algunos de los atributos de Dios? Bueno, dice, Dios es infinito, ese es un atributo. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es justo, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Eso se le llaman atributos de Dios. Y la omnisciencia de Dios es otro atributo de Dios. Ahora, ¿qué es omnisciencia de Dios? ¿Qué significa omnisciencia? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Alguna vez se los mencionó? Que Dios lo sabe absolutamente todo, ¿no? Si usted busca en un libro de teología la definición de omnisciencia, diría algo más o menos así.
Dios posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin ningún esfuerzo. No hay nada oculto para Dios. Dios lo sabe todo, en el pasado, en el presente, en el futuro, al mismo tiempo, exhaustivamente, hermanos. No hay cosa que se escape al conocimiento de Dios. Hermanos, Dios lo sabe todo, absolutamente. Eso es omnisciencia. ¿No? Y comparado con eso, no hay nada que se le pueda comparar a Dios. Aún el ser humano más inteligente de este mundo, más sabio, podrá conocer muchas cosas, pero no lo sabe todo. Dios, hermanos, sí lo sabe todo. Es lo que David nos va a decir en nuestros primeros 6 versículos, hermanos, que no hay cosa que se escape del conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Hebreos, ustedes han leído un versículo que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso está en Hebreos 4:13. Ahí habla, hermanos, exactamente lo mismo. Dios, hermanos, lo conoce todo. Dios, hermanos, lo sabe todo. No hay cosa, hermanos, no hay conocimiento o no hay cosa que haya pasado en este mundo que Dios no lo sepa. Todo lo que ha pasado, todo nuestro pasado, Dios lo sabe. Lo que está ocurriendo en el presente, Dios lo sabe. Lo que va a ocurrir en el futuro, hermanos, Dios lo sabe también. ¿Sí queda, hermanos? Claro que es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han leído en la Biblia el pasaje cuando Caín mató a Abel, y Caín pensó que nadie se había dado cuenta, y Caín pensó que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía y lo llama a cuentas y le dice: ¿qué es lo que hiciste con tu hermano? Cuando aquel ángel de Jehová llega y le anuncia a Abraham y le dice: tu esposa va a dar a luz, tu esposa va a tener un hijo y vas a ser padre de multitudes, ¿qué hace Sara, hermanos? Detrás de su tienda, donde pensó que nadie la veía, se empieza a reír. Y el ángel le dice: ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Ella pensó que nadie se había dado cuenta de eso. En la Biblia, hermanos, hay la historia de otro hombre que se llamó Acán. Era Dios le dijo a Israel: vayan a la guerra y aniquilen todo y no agarren nada del botín. Todo quémenlo, todo destruyan. ¿Qué es lo que hace Acán? Vio oro, vio un pedazo de tela que era muy bueno. ¿Qué hizo? Lo tomó y lo escondió debajo de su tienda. Pensó que nadie lo sabía, pensó que nadie se había dado cuenta de ello. Pero Dios, hermanos, que lo sabe todo, trae juicio sobre este hombre. Incluso, hermanos, el mismo David que escribe este salmo cometió pecado, cometió asesinato, cometió adulterio, pensó que nadie lo sabía. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo llama a cuentas y trae juicio sobre eso. Eso, hermanos, es omnisciencia. Dios lo sabe todo, absolutamente. No hay nada, hermanos, que se escape del conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este salmo acerca de la omnisciencia de Dios? Veamos el primer versículo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí el salmista, hermanos, está diciendo: Dios, tú me examinaste, tú me conoces, soy transparente delante de ti. Nada, hermanos, nada se escapa del conocimiento de Dios. Ahora, quiero que entendamos algo, hermanos, que es difícil de entender, pero así ocurre. Dios sabía todo de David. Por eso David dice: tú me has examinado y tú me has conocido. Dios conoce todo de mí, hermanos. Dios conoce todo de usted, hermano. ¿Cuántos seres humanos existieron en el pasado, existen hoy, hermanos, y van a existir en el futuro? Millones y millones y millones. Y de cada uno, hermanos, Dios lo sabe todo. Por eso al final David dice: este conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo comprender, ¿verdad? Dios, hermanos, lo sabe todo. Versículo número 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, si estamos sentados, Dios lo sabe. Si estamos caminando, Dios lo sabe. Si nos levantamos, si vamos a trabajar, si estamos en reposo, hermanos, Dios lo sabe. Dice al final del versículo 2, has entendido desde lejos mis pensamientos. Todo lo que pensamos, hermanos, todo lo que pasa por nuestra mente, hermanos, Dios lo sabe.
Sí queda claro, hermanos. No hay nada que se escape del camino del conocimiento de Dios. Versículo número 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cada decisión que tomamos, cada plan que hacemos dentro de nosotros, cada rumbo que tomamos, cada camino que tomamos, toda decisión que hay en nuestra vida, cada cosa que hagamos, hermanos, por insignificante que sea, hermanos, Dios lo sabe. No lo podemos engañar. Y como vamos a ver dentro de 8 días, los siguientes versículos dicen, tampoco nos podemos ocultar de Dios. Eso, hermanos, se llama omnisciencia. Dios, hermanos, lo sabe todo absolutamente. Ahora, vea lo que dice el versículo 4. ¿A qué grado llega el conocimiento de Dios? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Las palabras que vamos a decir antes de que las digamos, hermanos, Dios las sabe. ¿Alguna vez usted se ha quedado con ganas de decir algo? Dios lo sabe. ¿Alguna vez usted se ha quedado con palabras que no ha dicho? Dios las sabe. Un teólogo dijo, los pensamientos son palabras delante de Dios. Cuando decimos, lo pensé pero no lo dije, hermanos, Dios lo escuchó, Dios lo sabe, Él examina mente y corazón. El salmista dice, antes de que la palabra llegue a mi lengua, cuando es un pensamiento, cuando está en mi corazón, Dios la sabe perfectamente. Sea una buena palabra, hermanos, o sea una mala palabra. Un escritor, hablando de este versículo, escribió lo siguiente, se lo voy a leer, fíjese cómo dice. No te imagines que tu comportamiento, tu postura, tu vestido, tu porte, no están bajo la vista de Dios. Te engañas a ti mismo. No creas que tus pensamientos pasan sin inspección. El Señor percibe de lejos tus pensamientos. No creas que tus palabras se disipan en el aire antes de que Dios pueda oírlas. No, Él las conoce antes de que salgan de tu boca. No creas que tus caminos son privados y escondidos, de modo que nadie puede conocerlos y censurarlos. Te equivocas. Dios conoce todos tus caminos. Cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Dice aquí el salmista, incluso las palabras que no hemos dicho y que a lo mejor no pensamos decir, hermanos, Dios las conoce todas, absolutamente. Amén. Versículo número 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Este versículo, hermanos, por las palabras que está usando, son las mismas palabras que se usan cuando una ciudad está sitiada. ¿Qué es que una ciudad esté sitiada? Les he contado, por ejemplo, que en el año 70 cayó la ciudad de Jerusalén. Los romanos la sitiaron. ¿Qué significaba eso? Que la rodearon por todos lados. Aquí nadie entra y nadie sale. Y aunque no estaban dentro de la ciudad, el ejército romano rodeó Jerusalén por todos lados. Es la misma idea que se está presentando aquí. Hermanos, Dios nos tiene rodeados. Dios, no hay forma alguna, hermanos, que hagamos algo que se escape del conocimiento de Dios. No hay nada que podamos hacer a escondidas, no hay nada, hermanos, que podamos hacer en lo secreto, en lo oculto, y que digamos, Dios no se va a enterar, Dios no se va a dar cuenta, Dios no lo va a saber. Hermanos, Dios lo sabe todo. ¿Sí? Ahora, otro escritor de este mismo versículo plantea el siguiente pensamiento, se los voy a leer. ¿Qué dirías si, no importa a dónde te dirigieras, si hicieras lo que hicieras, pensaras lo que pensaras, fuera en público o en privado, con un amigo confidencial o a solas, hubiera un ojo que te estuviera observando y que por más que te esforzaras, no pudieras escapar de él? Que tuviera la capacidad de percibir cada uno de tus pensamientos. ¿Qué pensaríamos, hermanos, dice este escritor, si hubiera un ojo que se diera cuenta de todo lo que hacemos? Si a qué hora nos levantamos, a dónde vamos, lo que pensamos durante todo el día, lo que dijimos durante todo el día, lo que soñamos, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, y que no pudiéramos escapar de él por más esfuerzo que hiciéramos. Dice este escritor, ese ojo existe y se llama Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, las 24 horas del día,
todos los días del año y todos los años, meses, días, horas, minutos y segundos que Dios nos dé de vida, hermanos, Dios lo va a ver todo absolutamente. Todo lo que hacemos en secreto, lo que hacemos en público, hermanos, Dios lo conoce todo perfecto. Y no solo de nosotros, de cada persona que hay en este mundo. Versículo número 6, dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. ¿Se da cuenta, hermanos? El salmista dice, ¿cómo es posible que Dios lo sepa todo de todos? ¿Cómo es posible que Dios sabe cuándo me levanto, cuándo me acuesto, cuándo salgo, cuándo regreso, a dónde voy, lo que digo, lo que pienso, lo que siento? Hermanos, Dios lo conoce todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, son aquellas cosas que Dios posee y algunos de ellos no los comparte con nadie. Esto, hermanos, Dios no lo comparte con nadie. No hay otro ser en el universo, hermanos, que lo sepa todo como Dios absolutamente. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente, hermanos. En este momento, a esta hora, Dios está escuchando las alabanzas que se están entonando en todas las iglesias, en todo el mundo que tengan reunión a esta hora. No hay ningún defecto en su memoria, no en su mente, se están almacenando, hermanos, todas las cosas que pasan en todo el mundo y se han almacenado desde el pasado y se almacenan en el presente y en el futuro, hermanos, todo quedará almacenado en la mente de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos debe llevar a pensar esto, hermanos? Que nuestra vida está abierta delante de Dios. Es absurdo cuando los cristianos en algunas cosas de su vida se esfuerzan porque nadie se entere, o hacen cosas a escondidas, o que de esto no se den cuenta los hermanos de la iglesia, o que el pastor no se dé cuenta de eso. Eso es absurdo, hermano, porque no es de la gente, ni del pastor, ni de los hermanos de quien nos tenemos que esconder. ¿De quién nos tendríamos que esconder? De Dios. Pero en los versículos del 7 en adelante, el salmista dice, no me puedo esconder de Dios. Aparte de que todo lo sabe, aparte de que todo está presente delante de Dios, por si fuera poco, no me puedo esconder de Él. Es absurdo, hermanos, cuando los cristianos tienen una actitud, pero realmente su corazón está en otro lado. Cuando parece que estoy cantando alabanzas, pero mi mente, mi corazón están en otro lado. Cuando aparentemente estoy orando, buscando a Dios, pero Dios conoce mi corazón. Y a Él, hermanos, no lo podemos engañar por nada. Adán y Eva pensaron que con unas simples hojas de higuera, Dios no se iba a dar cuenta, no iba a saber lo que habían hecho. ¿Verdad? David pensó que mandando matar a un hombre, su pecado iba a quedar cubierto. Dios lo sabía perfectamente. Acán pensó que abajo de su tienda, haciendo un hoyo y tapando con tierra y luego con tela, nadie iba a saber lo que había hecho. Y Dios, hermanos, lo sabía todo perfectamente. Si nosotros tuviéramos esa conciencia desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, que Dios está viéndonos, que Dios está viendo lo que pienso, lo que hago, lo que digo, las decisiones que tomo, hermanos, nuestro comportamiento sería muy, muy distinto. Las cosas que hay nos cuidaríamos de los sentimientos que guardamos en nuestro corazón, nos cuidaríamos, hermanos, de las cosas que guardamos en nuestra mente, nos cuidaríamos de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, no porque queramos quedar bien con las personas, sino porque Dios nos está viendo absolutamente en todas partes. Y esto, hermanos, tiene que ver, hermanos, con todas las áreas de nuestra vida. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 6. Mateo 6, 7 y 8. Aquí el Señor Jesucristo está predicando el Sermón del Monte y cuando habla de la oración, Él hace una indicación muy importante. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes de que vosotros le pidáis. Eso se llama omnisciencia. Dice el Señor Jesucristo, antes de que tú le pidas a Dios, antes de que expongas tus peticiones, Dios sabe exactamente qué es lo que le vas a pedir. Ahora, hermanos, algo importante, vamos a regresar al versículo 7 aquí de Mateo. Fíjense cómo dice el Señor Jesucristo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no tienen conocimiento a Dios. Aquel que no conoce a Dios correctamente se puede deshacer orando, se puede deshacer pidiéndole a Dios, reclamándole a Dios sus promesas y todo, pero es inútil, hermanos. Dice el Señor, no creas que por tu palabrería vas a ser oído, porque el Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hermanos, eso se llama omnisciencia. Y ese conocimiento, hermanos, nadie lo puede tener más que Dios Todopoderoso. Regresamos al Salmo 139, por favor. Sí queda, hermanos, queda claro que es la omnisciencia. No hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Por eso, solo Dios puede juzgar, porque Él conoce la historia perfectamente. Nosotros vemos una actitud en una persona, vemos que hace algo e inmediatamente tenemos la tendencia a juzgar. Es que es por esto, es que es por lo otro, por aquí, por allá. Pero nadie sabe, a veces ni siquiera la persona que está cometiendo la falta o el error, toda la historia. En cambio, hermanos, Dios lo conoce todo perfectamente. Ahora, hermanos, como Dios lo sabe todo, como Dios lo conoce todo perfectamente, y Él previendo nuestras necesidades y sabiendo qué es lo que íbamos a necesitar, dice su palabra, hermanos, que Él envió un Redentor para suplir todas nuestras necesidades. Y dice el apóstol Pablo por ahí en Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Yo no sé si usted lo ha visto últimamente, esto lo pasan mucho en la televisión, en los medios. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene algo, pues llame a tal número, vaya a tal lugar, haga tal ritual, haga tal oración, encomiéndese a tal ángel. Hay un montón de cosas que se publican en la televisión, porque la gente tiene necesidad, porque la gente necesita ayuda en su alma, en su espíritu, en su ser, en sus cosas materiales, en muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? El único, hermanos, que sabe nuestro pasado mejor que nosotros es Dios. El único que sabe nuestro presente y lo ve claramente mucho mejor que nosotros es Dios. Y por supuesto, el único que puede ver el futuro y lo que va a pasar más adelante, hermanos, ¿quién es? Dios. Olvídese de brujerías, zodiaco, horóscopos, esas cosas. El diablo, hermanos, no tiene la capacidad de ver lo que va a ocurrir en el futuro. Ese conocimiento Dios lo tiene reservado para sí nada más. Por eso dice aquí el salmista, antes de que la palabra esté en mi lengua, Señor, tú la sabes todo. Ese está haciendo referencia, hermanos, de que antes de que las cosas ocurran, antes de que algo pase, hermanos, Dios lo sabe perfectamente qué es lo que va a pasar. Y dice David, dice el salmista, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Algunos dirán, es que es imposible que alguien sepa todo, que alguien conozca todo, que alguien conozca a todos los seres humanos sin excepción. Si son millones y millones, ¿cómo los va a conocer a todos? Hermanos, por eso Dios es Dios, por eso Dios es todopoderoso. Cuando oramos, hermanos, más que nuestras palabras, Dios ve el corazón. Cuando cantamos, Dios ve el corazón. Cuando ayunamos, Dios ve el corazón. Cuando venimos delante de su presencia, Dios ve el corazón. Cuando juzgamos, Dios ve nuestro corazón. Cuando le llamamos la atención a alguien, Dios ve nuestro corazón. Y a Él, hermanos, nunca, jamás lo vamos a poder engañar. ¿Qué nos queda hacer, hermanos? Encomendarnos en las manos de Dios y decirle, Señor, tú que lo sabes todo, tú que previendo que íbamos a necesitar a un Salvador, nos has dado
a nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú suple todas nuestras necesidades. Amén. A veces como padres le decimos a nuestros hijos, no hagas tal cosa, no vayas a tal lugar, no hagas esto, no pruebes esto. ¿Por qué? Porque decimos, pues uno ya vivió y sabe los peligros que hay en la calle y los aconsejamos tomando en cuenta eso. ¿Se imagina? Dios, y eso que sabemos poquito, muchos no sabemos nada, ¿verdad? Y con base en eso aconsejamos. ¿Se imagina Dios que lo sabe todo? Y los consejos que nos da a través de su palabra, porque Él sabe cómo son las cosas en la vida. Por eso, hermanos, debemos encomendarnos en las manos de Dios. Y a esa omnisciencia de Dios, hermanos, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que todo, hermanos, está delante de su presencia, debemos tener cuidado. Para terminar, leamos el versículo que les decía hace rato, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo número 13. Hebreos 4:13. Hermanos, así es como Dios ve nuestra vida, así es como Dios ve nuestra mente y nuestro corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, dice el escritor, de aquel a que un día le vamos a dar cuentas. Cuando muramos, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, o si fuera el caso, ¿verdad? Que es muy difícil, pero si fuera el caso, que el Señor venga por su iglesia y nosotros seamos llevados en el aire con los demás, que nos toque esa época, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Aquí le vamos a rendir cuentas, no es al pastor, no es a los hermanos, no es a la gente, es a Dios. A ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios, hermanos, que todo lo conoce, es al que le vamos a rendir cuentas. Y de Él, hermanos, no es que debamos tener miedo de Dios, pero podríamos decir, de Él es de quien deberíamos de cuidarnos. Debemos tener en nuestra mente todos los días, hermanos, que Dios lo sabe todo de nosotros, absolutamente. Nada se escapa del conocimiento de Dios. Vamos a orar. Señor eterno y maravilloso, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces perfectamente. No hay nada que podamos ocultarte porque tú lo sabes todo. No hay sentimiento, pensamiento, Señor, que esté en nosotros, aunque nunca lo expresemos, que tú no lo conozcas. Tu conocimiento es perfecto. Ayúdanos a ser rectos delante de ti. Ayúdanos a comportarnos, como dice tu palabra, Señor, dignamente conforme al llamamiento que hemos recibido. Ayúdanos, Señor eterno y maravilloso, a que podamos entender, Señor, tu mente maravillosa, que tú eres extraordinario, que tú superas todo lo que hay en este mundo. Y que nuestro comportamiento, Señor, sea teniendo en cuenta que tú lo sabes todo y que tú lo ves todo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.